Bueno, este es el video 6 de 7, de los 7 videos que hablan de evangelismo puro. En este video, la intención es hablar de los 4 factores de engaño, los 4 factores de engaño que impiden o perjudican el arrepentimiento. Metanoia en griego. El arrepentimiento es acá mental, es un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo en sus estados espiritual, moral y judicial. En el espíritu, en el cuerpo y en el alma. El ser humano está espiritualmente muerto por haber pecado, como lo hemos pecado todos. Todos entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continuará con la muerte del cuerpo y culminará finalmente con la muerte del alma. El alma tiene que ser salva, no debe morir. El ser humano tiene que autopercibirse así ante Dios, y el ser humano no quiere autopercibirse así. El ser humano tiene que arrepentirse acá. Y hay varios factores de engaño que impiden que el ser humano conforme sus pensamientos a lo que está escrito en la Biblia. El Señor dice, si no os arrepentís, acá, Lucas 13, del 1 al 5, todos pereceréis igualmente. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, acá en los pensamientos, que cambien radicalmente su manera que tienen ellos de autopercibirse los aspectos espiritual, moral y judicial ante Dios. El ser humano está espiritualmente muerto por haber pecado y necesita nacer de nuevo. Además, el ser humano es un ser caído en pecado. En el ser humano no mora el bien. El pecado mora en todo ser humano y en mí también. El ser humano está moralmente corrompido por haber sido heredero de una naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán. Y por Adán ha sido heredada a toda la raza humana. Esa naturaleza pecaminosa está arraigada en nuestros cuerpos. Y esa naturaleza pecaminosa va a dejar de operar cuando nuestros cuerpos mueran. Por eso que tanto personas perdidas como también personas salvas por Cristo seguirán en esa naturaleza pecaminosa, porque sus cuerpos estarán viviendo. Dios tiene que destruir el cuerpo a través de la muerte del cuerpo. Dice la Escritura en el libro de Daniel que muchos que duermen en el polvo serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción, incluso en nosotros los que ya hemos nacido espiritualmente de nuevo y nuestras almas han quedado liberadas de toda condena. Y todo por habernos arrepentido, habernos reconocido así y haber creído en el Evangelio. Haber creído que Cristo en la cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados en su cuerpo y Cristo murió por nuestros pecados, dejándonos a nosotros salvos de toda condena. Arrepentíos y creed en el Evangelio son las dos demandas del Señor, para que el ser humano, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, siendo un hijo de obediencia a estas dos demandas del Señor, entonces el ser humano sea salvo. Pero hay 4 factores de engaño que se oponen, ¿cierto?, que impiden, perjudican el arrepentimiento, el cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que autopercibirse a sí mismo ante Dios. El primer factor de engaño es el corazón. Ya he dicho que este es el video 6 de 7, ¿verdad? Hay un séptimo y final video donde voy a hablar solamente del Evangelio. En este caso estoy precisando lo que es el arrepentimiento. Cuando el ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio, es salvo. Son las dos demandas que tienen que ser obedecidas por el Señor, para que el ser humano sea un hijo de obediencia y no sea un hijo de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? El que no se arrepiente y no cree en el Evangelio, que son las dos demandas del Señor. Las personas son desobedientes a estas dos demandas. No se arrepienten y no creen en el Evangelio. Bueno, el primer factor de engaño que se opone, que perjudica el arrepentimiento, que perjudica que la mente humana se conforme a lo que está escrito en la Biblia, y lo que está escrito en la Biblia es que el ser humano ha entrado en un proceso de muerte que ha iniciado con la muerte del espíritu, y el ser humano necesita nacer de nuevo, y que el ser humano está corrompido en la carne, es decir, va a pecar contra Dios hasta que se muera, lo quiera o no lo quiera. El ser humano no podrá dejar de pecar hasta que se muera, hasta que el cuerpo físico muera. Así tiene que reconocerse el ser humano. Ya voy a hablar de la religión, que es la mayor expresión negacionista de esta realidad.
Los 4 factores de engaño son el corazón humano o la mente, Satanás, este es el segundo factor de engaño, el mundo, ¿cierto? Yo digo acá que es una distracción engañosa con fines siniestros el mundo. Distrae al hombre de la verdadera realidad en que está el ser humano en este mundo. El cuarto factor de engaño es el más perverso a mi criterio. Es la religión y los religiosos, juntamente con lo que predican los religiosos. Vamos a la mente, al corazón. En Jeremías 17, 9 y 10, la palabra del Señor nos dice que el corazón humano es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios. El corazón humano, sin que haya sido conformado a la Biblia, y eso significa que el hombre no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios, no conforma su mente a la Biblia, a la bendita palabra de Dios, a la Biblia. Cuando mi mente es conformada a las páginas de la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces yo empiezo a experimentar la metamorfosis de los pensamientos, la metanoia, o el arrepentimiento que está demandando Dios en toda la palabra, en toda su palabra. El arrepentimiento para salvación. Entonces, el hombre, con su mente no arrepentida, pensando como él quiere, el ser humano dice, yo no soy tan pecador, he cometido algunos pecaditos, pero no tan graves como los asesinos, los violadores, los fornicarios, los adúlteros. Yo he pecado, pero no tanto. O sea, el ser humano no ha conformado su mente a lo grave que es un solo pecado. La paga del pecado es muerte. Pero él no quiere verlo así. Diosito es puro amor. Diosito es puro amor y yo no le echo mal a nadie. Yo no creo ser objeto de algún tipo de condena de parte de un Dios que es puro amor. Porque en su mente, el ser humano no arrepentido cree muchas cosas distorsionadas de la verdad. Cree en un Dios totalmente distorsionado, que no está conforme a la Biblia. Dios destruyó a todo el mundo prediluviano. No les perdonó vida. Salvó solamente a 8 y antes a 1, a Enoc. Dios destruyó la ciudad de la llanura, las ciudades pervertidas, Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra. Y Dios va a destruir al mundo en su ira. Cuando uno lee el Apocalipsis capítulo 6, 7, 8... capítulo 9 y también capítulo 16, cuando se habla de las copas de la ira que van a ser derramadas sobre este mundo, o lo que llamamos la tribulación de 7 años, el Señor va a estar castigando al mundo. Pero el hombre no quiere ver a un Dios así. Él quiere ver a un Dios como él piensa, como piensa sus pensamientos, su corazón. Esa es una persona no arrepentida. Yo no creo ser objeto de algún Dios de amor, porque yo no le he hecho mal a nadie. No se quiere ver un ser humano corrompido. No quiere entender lo grave que es el pecado. Que el pecado se castiga con la muerte, no con guardar santidad, no con perseverar en una liturgia religiosa, no con ser un buen vecino, no con ser un buen papá, una buena mamá. No, el pecado se castiga con la muerte del espíritu, el cuerpo y el alma. La muerte física es solamente lo que se ve, pero hay una muerte espiritual, la del espíritu, y hay una muerte del alma. Entonces el corazón humano es un gran factor de engaño que atenta contra el arrepentimiento que Dios demanda al ser humano. Que el ser humano modifique radicalmente su manera de pensar, su manera de autopercibirse el ser humano a sí mismo ante Dios. Porque la situación que se cierne sobre todo ser humano en este mundo es de la mayor gravedad. Es altamente grave. El ser humano ha entrado en un proceso de muerte. El ser humano está demandado por Dios al arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora está demandando Dios al hombre a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, el que murió por nuestros pecados en la cruz, nuestro Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El ser humano tiene que entender la muerte. El ser humano tiene que entender el porqué de la muerte. ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Por qué nosotros tenemos que morir? Por lo menos físicamente. Pero el ser humano tiene que entender un poco más allá. Para eso está la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros somos trinos. Y entramos en un proceso de muerte. Lo visible es el cuerpo. El ser humano puede ver en los cementerios que todos tenemos que morir. Pero el ser humano tiene que entender por qué morimos. ¿Cuál es la causa de la muerte? Dios no hizo al ser humano para morir. Arrepentimiento es entender el porqué de la muerte. La mente humana no se arrepiente, no conforma sus pensamientos a la revelación que está escrita por Dios en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios escrita al hombre.
Y el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Dios lo conoce, yo lo conozco, dice Dios. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios. Y cuando el ser humano conforma sus pensamientos a su corazón, que en realidad es su alma, ¿verdad? No se arrepiente. El ser humano tiene que modificar radicalmente su manera de autopercibirse a sí mismo, en los aspectos espiritual, moral y judicial. Otro factor de engaño es Satanás. En Efesios 2, versículos 1 y 2, leemos: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que no se arrepienten y no creen en el Evangelio. Que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar, Marcos 1:15, a todos los hombres, iniciando el Señor su ministerio aquí en la tierra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoia, ambiteste testo evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Apocalipsis 12:9 leemos: Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás es un engañador. Opera en la mente de los seres humanos, poniéndole ideologías, credos, incluso poniéndole religión. Un gran factor de engaño. Satanás se le apareció a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles que hay en el huerto, tan malo es Dios. Eva le dijo: no. De ese árbol, de la sabiduría del bien y del mal, dijo Dios: no comieres de él, ni le tocaréis, dijo Eva, para que no muráis. Satanás le dijo: no moriréis. No es así como dice la Biblia. No es así como dice Dios. Ahora entendemos la Biblia. Satanás dice que la Biblia fue escrita por hombres, que no hay que conformar la mente a la Biblia. Hay otros libros más. Satanás siempre está engañando al hombre para que el hombre no conforme sus pensamientos a lo que está escrito en la Biblia. El tercer factor de engaño es el mundo. Yo puse ahí una distracción engañosa con fines siniestros. Claro, el mundo entero está bajo el maligno, dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que el mundo entero, el mundo completo, con toda su gente, está bajo el maligno? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 1 al 2. Un lindo valle de sombra y de muerte es el mundo. El mundo es un lindo valle de sombra y de muerte. ¿Quieres ver el mundo real? Me faltó la L ahí. ¿Quieres ver tú el mundo real? Anda a los hospitales. Anda a los cementerios. El mundo muestra una falsa realidad. En las películas de Hollywood, todos son buenos. Películas de Navidad, todos con sus arbolitos de Navidad, todos se abrazan, todos son buenos. Aquí no pasa nada. Aquí la realidad no es tan mala. Sin embargo, la realidad es espantosamente terrible. El ser humano muere en sus pecados y se va al infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. No se ve como está ante Dios en los aspectos espiritual, moral, que es un ser corrompido moralmente, que en el cielo no puede tolerarse el pecado, y el ser humano peca contra Dios y pecará hasta que se muera, y el ser humano no se quiere ver así, no se quiere reconocer así. Es por eso que en Lucas 13, del 1 al 5, el Señor advierte: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el mundo es un lindo valle, pero de sombra y de muerte. ¿Quieres ver el mundo real? Anda a los hospitales. Ahí hay gente muriendo de cáncer, de infartos cardíacos, de vejez. Anda a los cementerios. En los cementerios están los testimonios, los cuerpos de mucha gente que vivió en este mundo, con el mundo bajo sus pies, lleno de ilusiones, de proyectos, y ya no están en este mundo. El mundo es un valle de sombra y de muerte. Es una corriente. Nadie se puede quedar en esta corriente. Es una corriente que hace que las personas marchen a la eternidad. Es un tránsito nomás. No es para quedarse. El cuarto factor de engaño, y a mi juicio el más perverso, el más terrible de todos los factores de engaño que atentan contra el arrepentimiento, es la religión y los religiosos, lo que predican los religiosos. En Lucas 13:24, los que están procurando entrar y no podrán. El Señor Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar y no podrán? Fácil, la respuesta es fácil. Los que no han entrado, los que no han sido salvos, no han creído que Cristo les salvó en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por sus pecados. Ellos no se sienten salvos.
no se ven salvos, están procurando ser salvos, están procurando entrar dependiendo del cumplimiento de parte de ellos mismos a las obras de la ley y están bajo maldición. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 leemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y estas personas están procurando entrar porque no han entrado, porque no han sido salvos, y cubren la vergüenza de su desnudez moral ante Dios con hojas de higuera, con buenas obras, con guardar santidad, dejar de pecar, estar perseverando. Amigo, la salvación no es un estar perseverando, no es estar procurando, no es un proceso, es un paso de fe. En Juan 5:24 el Señor aseverando, diciendo, de cierto os digo, dice, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Es un paso. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, no erais de la ley judía, erais gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo estaban los colosenses antes de ser salvos? Muertos. ¿Cuándo la persona es salva? Cuando está muerta. Y entonces lo que dicen los pentecostales de que hay que estar procurando entrar, obrando santidad, guardando santidad, dejando de pecar, perseverando, es mentira, absolutamente mentira. Porque un muerto espiritual no tiene nada que ver con Dios. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo 32, 12. De 32:11. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, todo lo que haga un muerto espiritual, que guarde santidad, que persevere, Dios no lo toma en cuenta porque Dios no es Dios de muertos. El ser humano es salvo cuando está muerto. Y es salvo cuando el muerto oye la voz del Hijo de Dios, oye la demanda de Dios al arrepentimiento, arrepentíos. Y oye que Dios le dice, creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el ser humano muerto espiritualmente oye y cree, hace caso, se arrepiente y cree en el Evangelio, es salvo. Ahí pasa de muerte a vida. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que nosotros estábamos muertos y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el ser humano antes de ser salvo? Muerto. Sin embargo, la religión dice que hay que hacer obras. Siempre la religión te está diciendo que tú tienes que pagarle a Dios por tu salvación. Guardando santidad, dejando de pecar. La gente religiosa dice, sí, es cierto. Cristo en la cruz del Calvario, el Evangelio, eso es cierto. Pero además tienes que guardar santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ignorando ellos que la santidad es Cristo. No nosotros. Nosotros los seres humanos no somos santos. ¿No? Cristo es la santidad. Y si Cristo muere en mí, yo ya soy santo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, entonces yo ya tengo santidad sin la cual nadie verá al Señor. Metanoia te tiene que entender, ¿verdad?, ¿qué es el arrepentimiento? Entendiendo que el arrepentimiento demandado por Dios en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, en Lucas 13, el 1 al 5, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón, tu mente, por tu corazón no arrepentido, no convertido a mi palabra, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, entendiendo que el arrepentimiento demandado por Dios en todos estos versículos de su palabra es un cambio en el pensamiento, y Dios se arrepintió, En Génesis 6:6, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. En Éxodo 32:14, Dios se arrepintió del mal que había determinado hacerle a los judíos. En Job 3:10, Dios se arrepintió de destruir a los ninivitas. O sea que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en el pensar. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar para hablar cómo hay que estar el ser humano en este mundo. Para que el ser humano entienda en la realidad en que está. Vamos a poner pausa. Ahí tenemos la realidad de todo ser humano. Así tiene que verse el ser humano porque esa es su realidad. O sea que el ser humano ha muerto espiritualmente, la paga del pecado es muerte, y eso se ha dejado caer inmediatamente, le sobreviven el cuerpo y el alma, y Dios no es Dios de muertos. La situación espiritual del ser humano es altamente grave y judicial, porque su alma está condenada a la muerte, y el cuerpo es heredero de esta naturaleza que le va a hacer pecar al ser humano hasta que se muera.
realidad de todo ser humano. Así tiene que verse el ser humano ante Dios. Y es muy difícil que el ser humano se vea así, se reconozca así, con su alma condenada a la muerte, con su espíritu muerto, necesitado de nacer de nuevo, y siendo pecador hasta que se muera. Es muy difícil. Por eso que es muy difícil que un ser humano se arrepienta. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no requieren de arrepentimiento, dice el Señor. El ser humano se puede arrepentir de sus pecados, se puede arrepentir de sus malas obras, pero no se arrepiente así. No quiere reconocerse así. Metanoia, cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo, los aspectos espiritual, moral y judicial ante Dios, relativo a su alma. Estos son los 4 factores de engaño que atentan para que el hombre se arrepienta, modifique su manera de pensar respecto a cómo está ante Dios. Cuando el ser humano se reconoce así y cree en el Evangelio, es salvo. Si el ser humano no se reconoce así, nunca podrá creer en el Evangelio, porque el Evangelio es la salvación que Cristo consumó a personas que están así, espiritualmente muertas, moralmente corrompidas y sus almas judicialmente condenadas a la muerte. Que Dios les bendiga.